Anspruch von 82 Jahren. Anspruch von 82 Jahren. Tal cual les dije en el avance, el tema de hoy, traído por mi invitado de hoy, el doctor Andrés Raskowski, médico psicoanalista, muy conocido por muchos, y los que no lo conocen lo van a conocer hoy. Es una joya, una trayectoria divina, inteligente, movedizo, profundo y agradable y simpático, con humor, que no es habitual un científico con humor. Él tiene humor, por lo tanto tiene amor, porque el humor viene del amor. El asunto es que este tema de la estupidez humana, me dijo Andrés, que era el tema de un congreso internacional que ahora vamos a hablar con él, en Perú, que está formulado por el doctor Moisés Lemlich, un gran psicoanalista peruano, médico psicoanalista, que tuvo mucho trato con nosotros durante mucho tiempo, candidato a presidente de la IPA, etcétera, tesorero de la IPA también. Pero bueno, me parece que esa función le quedó chica, porque es un tipo muy talentoso. Muchas gracias por los mails. ¿Cuántos mails? No contesté todo, Gustavo, pero qué buenos mails. Muchas gracias a Aptra por este testimonio de honor que me parece creativo, porque siempre te ponen diploma, ¿no? Ternación, ternada. No, testimonio de honor. Para mí es un honor haber sido reconocida por Aptra y que el programa esté reconocido por Aptra. En el país del psicoanálisis, este programa tiene 17 años en el aire, desde la primera edición en 2002. Bueno, nos ganamos todos los premios, faltaba el Martín Fierro. No lo ganamos, pero estuvimos ternados, que ya es un honor. Y un reconocimiento, un registro de Aptra de que el psicoanálisis tiene actualidad. Así que muy agradecidos todo el equipo que trabaja acá en Dimar, que es una joya, que son los que arman el programa. La maquilladora, Gustavo Martín, hijo del dueño de este lugar, de este estudio precioso, donde yo soy muy bien tratada porque necesito ser bien tratada para dar lo mejor que puedo, que tengo, que creo que es bastante. Y mi productor, el señor Gustavo Fernández, que es muy inteligente, silencioso, hace todo. Y gracias también a Jimena Militelo, que nos mandó 3 invitaciones. La pasamos bomba, una fiesta preciosa. Gustavo no quiso venir, pero fui con mi hija y mi nieto mayor. Fue preciosa. Una mesa divina, gente inteligente, gente que no era tonta, gente rica. Así que uno se enriquece con gente rica, como vamos a ver si nos enriquecemos, y por supuesto con el doctor Andrés Raskowski. Nos vemos luego de la pausa publicitaria. Ay, tu primo colorado con barba camburada y llena de ballena inclinándose al sol, de un rayo de luz roja besando nuestra boca, el beso que te sopla. En el
el centro del país, el centro de las tendencias. Todas las tendencias, toda la diversión. Patio Olmos Shopping. Prepárate para disfrutar una experiencia única. Patio Olmos Shopping. Córdoba, Argentina. Shopping. El sur tiene mucho encanto. Y ahora, vení a conocer el nuevo Sodimac Home Center en Boulevard Shopping. Entrégate a ella o dile que tienes dolor de cabeza, sobrita de reflejo, dame algo tierno, me como tu amor. Acá estoy con el doctor Andrés Raskowski. Bienvenido nuevamente a este programa. Muchas gracias, Molly. La verdad que sos un placer. Un placer. Es un gusto venir. Y el tema lo propusiste vos, la estupidez humana, porque te invitaron al Congreso de Perú, que organiza el doctor Moisés Lemlich. No es un congreso exclusivamente psicoanalítico, es un congreso de filósofos, sociólogos, intelectuales y algunos psicoanalistas. ¡Qué interesante! Me resultó interesantísimo. Tuve que estar pensando desde el psicoanálisis cómo contribuir a la problemática de la estupidez humana. Einstein decía que había dos cosas que él consideraba infinitas. Sobre una dudaba, que era el universo. Si el universo es infinito o tiene límites en su expansión. Pero que tenía una certeza absoluta que la estupidez humana era infinita. Y creo que algo de esto es lo que lo llevó a Moisés a proponer este congreso internacional, porque va invitando gente de distintos lugares del mundo. Desde el psicoanálisis pensé cómo podríamos contribuir, cuál es la estupidez humana, todo aquello que se opone al bienestar humano, a la felicidad y al desarrollo, al progreso humano. En parte hay que reconocer que somos parte del reino animal, que si hace 4.500 millones de años existe la vida en la Tierra, y nosotros formamos parte de los mamíferos de los últimos, pocos años, digamos, tomando la extensión. Se dice que si la vida se la tomase como en un año, nosotros perteneceríamos a la última semana del año. El resto de la existencia son de otras especies. Es como el inconsciente y el consciente. El 90% del aparato mental es inconsciente. Sin duda. Y el 10% como mucho es consciente. Por eso nosotros somos psicoanalistas. Somos parientes de los árboles. Somos curiosos. Somos parientes de los elefantes. Exactamente. Y nuestro cerebro no es muy distinto al de los antropoides superiores. Tenemos que tener esto en cuenta como los aspectos biológicos que contribuyen a la dificultad para acceder a un bienestar humano significativo. Ajá. Bueno, también vivimos en un país que puede ser un ejemplo, ¿no?, de qué es lo que nos ha detenido de tal manera que tenemos alimentos para 400 millones de personas, producimos anualmente, y sin embargo 15 millones de personas de los 45 que somos viven por debajo del nivel de la alimentación necesaria. Creo que esto también forma parte de las limitaciones y de la estupidez humana. Desde la perspectiva psicoanalítica, fíjate que tenemos como una utopía primordial. A ver.
Yo creo que hay una utopía primordial por el hecho de ser mamíferos y haber nacido en relación con un otro que nos alimenta. Claro. Tenemos esta ilusión de que hay alguien que nos va a proteger y que los movimientos grupales siempre estriban en esta utopía en la cual nacemos como fantasía originaria. Hay alguien que nos va a proteger y que nos conduce. Y esto ha atentado contra el desarrollo de la inteligencia individual, contra el individualismo. La masa, como decía Freud, busca siempre Yo un líder. pensé recién en la masa, ¿no? Pensando que en la busca el masa. líder, lo fomenta. El anhelo de dependencia. El anhelo. De dependencia Por supuesto. forma parte de lo que nos obstruye en el desarrollo de la inteligencia individual. Como problema sociológico, tenemos pensamiento grupal. Todos queremos pertenecer a un grupo que tenga un líder que nos conduzca y se desarrolla poco la inteligencia individual. Creo que Es verdad, cuando uno tiene dónde recostarte, real o ilusoriamente, uno como que cae en una explanada, una meseta de no pensamiento. el anhelo de nirvana. De nirvana, sí lo pensé, pero como... El no. anhelo de Sí, El anhelo de dependencia. Creo que este es un obstáculo social visto desde el psicoanálisis. sí, sí. El otro pensé también, bueno, la infancia, nos desarrollamos básicamente como estructura psíquica en la infancia temprana, previa al desarrollo del pensamiento lógico. Sí, Así muy que todos los previo. obstáculos que tenemos en nuestra infancia, todo aquello que no es suficientemente bueno para que nos desarrollemos y logremos una inteligencia independiente y nos independicemos de nuestros progenitores, todas aquellas situaciones traumáticas son un obstáculo por el fenómeno de la repetición. En Y este sí. sentido, Freud descubrió lo que él llamó la pulsión de muerte como lo que incentiva a la repetición de las situaciones traumáticas en una forma masoquista. Y el hombre es el único de la escala zoológica que tropieza 2 veces con la misma piedra o 1000 veces con la misma piedra. Repitiendo Por la siempre lo compulsión mismo. de repetición. Repitiendo lo mismo Claro. es imposible lograr desarrollos diferentes si uno constantemente repite lo mismo. Y la condición humana tan tremenda es que repetimos el daño que nos han hecho o el daño que hemos padecido. Tendemos a repetirlo Sí. y pocas veces logramos hacer un desarrollo más allá. Pero la paradoja también es de que las grandes creaciones provienen también del sufrimiento y de aquellos que han logrado Es lo que hablamos previo. transformar. Que nosotros hablábamos de la estupidez humana, de la contradicción, ¿no?, del ser humano. Y yo le digo, pero vivimos de las contradicciones, vivimos de las resistencias, como decía Andrés. No existiría el bolero, el tango, si todos los amores fuesen satisfactorios. Tiene que haber un poco de insatisfacción o bastante, o lo traumático, como decía Andrés, que se repite. Y uno repite el prototipo del trauma, no repite lo amoroso, repite el prototipo del trauma. Eso es lo que descubre Freud en compulsión de repetición, pulsión de muerte. Es decir que, pero también se le había... Quedamos atrapados en lo peor, masoquísticamente. Exactamente. Atentamos contra nosotros mismos. Sí, A veces la necesidad de castigo, el sufrimiento o esta instancia que Freud llamó a veces un puro cultivo de instinto de muerte. Sí. El super-yo, una fortaleza internalizada, ¿no? Las autoridades exteriores formando una fortaleza interior desde el cual nos condenan. Parte del drama del super-yo es el sentimiento de culpa y la necesidad de castigo que tenemos. Y la paradoja es que con el desarrollo de la civilización, las exigencias internas son mayores y el sentimiento de felicidad es menor. Es mayor la culpa interior absolutamente. y la tendencia al suicidio. Pero el super-yo, ¿cómo se forma? Según Freud y según lo que uno puede ver en la clínica, de la internalización de la representación de los padres. ¿Cómo lo vivió el sujeto? No es que los padres sean eso
realmente, es cómo lo vivió, cómo lo sintió, queda representado como esto que decía Andrés, como super yo. Y esto que decís Pero vos, también el super yo de los padres. Es decir, claro. quizás sea un drama de 3 generaciones. Es lo que le sucedió a los padres nuestros con sus padres, lo que nosotros internalizamos de la figura de nuestros padres, que está incrementada también por el enojo que tenemos, el odio que pusimos en ellos. Y entonces a veces ese odio se vuelca contra nosotros mismos y nos condena desde nuestro interior a unas exigencias o a castigos o a imposibilidades. Siempre fue, es clásico, Freud frente a la Acrópolis. Él llega a la Acrópolis, a un lugar donde nunca pensó que iba a poder llegar en esa época donde no había aviones y escasos trenes, y tiene una sensación de desrealización, de que esto no es posible. Y se da cuenta que lo que le es imposible es ir más allá de su padre, que su padre hubiese querido y no pudo estar. Y él en ese momento no puede soportar la culpa que le da el sentimiento de que él sí pudo ir más allá. Y en ese momento hay un nivel de prohibición interior que le hace sentir, no estás acá. Bueno, no es pero cierto. estuvo 32 operaciones de un cáncer de boca, de paladar de boca, trabajaba con una mandíbula de hierro y realmente era su arma de trabajo. Porque vos viste que se castiga los lugares fundamentales de placer. Ajá. No se castiga cualquier cosa, se castiga donde está el placer. El sentimiento de culpa es inconsciente, lo consciente es la necesidad de castigo. ¿Y qué se castiga? Lo que a uno más placer le da y lo vive con más culpa. Es decir, que vos hablás de la psicosomática. Claro. De cómo los síntomas orgánicos Sí. en una gran parte están motivados por los conflictos psíquicos no elaborados. Absolutamente. Y cómo el odio se vuelca contra uno mismo y obtiene prohibiciones y enfermedades inmunopatológicas. La inmunidad es muy afectada por las situaciones que hoy en día la medicina llama estrés, y nosotros hace muchos años desde Freud Sí. sabemos que son situaciones de angustia, De situaciones angustia. de castigo interior, situaciones de dificultades de adaptación o de falta de placer en la vida. Y es difícil. Quizás no está en el tener programa de la placer. creación, dice Freud. ¿Eh? Freud dice que no está en el programa de la creación de la vida que el hombre sea feliz. Ah, no lo recuerdo. Así comienza el malestar en la cultura. En el malestar en la cultura dijo que hay dos caminos. Uno, que uno puede vivir buscando el placer, son los menos. Y otro, evitando el displacer. Así es. Yo siempre pongo un ejemplo en una entrevista de pareja. ¿Qué tal? ¿Cómo pasaron el fin de semana? ¿Cómo fue? No hubo ningún problema. Pero no es que hubo satisfacción y placer. Y a uno también le da miedo el placer excesivo. Cuando sentís mucho por alguien, Le da miedo la condena interior, ¿no? será la condena interior. O la desconfianza, decís. No está en el plan de la creación que el hombre sea feliz, es más fácil el desamparo y el sufrimiento, dice. Claro, sí es mucho Siguiendo con más esto que vos fácil. decís. Como me decía una paciente a quien le pregunté, ¿y su vida sexual cómo es? Ah, muy buena, mi marido no me molesta nunca. Siguiendo con la evitación del placer. Pero bueno, estas son fijaciones infantiles, así que tenemos también en la repetición o en la reflexión sobre la infelicidad o la estupidez humana, que tenemos fijaciones infantiles y fantasías infantiles que perduran toda la vida. Yo creo que se refiere a la estupidez humana. Lemlis, que es muy inteligente, ha sido muy inteligente hasta que se dedicó a la política institucional, ¿no? Un hombre, un psicoanalista muy pensante, él descubrió, por eso lo propone como título, la estupidez humana. ¿Qué es la estupidez humana? Cuando uno investiga profundamente el inconsciente,
uno descubre que el sujeto se debate y hasta da la vida por una estupidez. Por la idealización de alguien. Sí, la idealización Puede ser de un alguien. deportista que de repente adquiere un prestigio Exactamente. que no lo tiene Stephen Hawking, Sí. que es un verdadero héroe. No, ese sí. No lo tiene Einstein, lo tiene un deportista que convoca Sí. masas y masas y masas. Sí. ¿Será parte de la estupidez humana? No es una estupidez humana. ¿Es cierto? Que un jugador de fútbol se ha vendido en millones y millones de euros y clase media laburante como somos nosotros. ¿Se reirán de nosotros dentro de 100 años? ¿Eh? ¿Se reirán de nosotros dentro de 100 años? No. Diciendo, ¿cómo podía ser esta situación? Yo creo que no. ¿No? De esto que estamos hablando nosotros, No, se reirán de la masa que idealiza a un jugador de a un fútbol, jugador de fútbol. O de básquet. o- una reflexión menos simpática y popular es las religiones. Yo te lo iba a decir, lo No de son la parte religión, lo de estás la diciendo de la del utopía comienzo. y la ilusión. Incluso las 3 religiones monoteístas, Sí. que me hacen pensar en lo que decía Freud, el narcisismo de las pequeñas diferencias. Las 3 religiones tienen el origen similar, Y claro, el Antiguo Testamento. si es lo mismo con y todos distintos están caretas, discutiendo y peleándose por distintos fetiches y rituales. Finalmente, pero han llegado a guerras salvajes. todo el por mundo la está en guerra religión. por estas religiones y estas creencias. Sí. Las creencias en que mis rituales, mis creencias son superiores y mi Dios es el único verdadero. Y sabemos que Pero son vos todas hablabas ilusiones y Hace fantasías. un rato de la dependencia, y cuando uno necesita un líder, necesita un Dios, perdón que no sea muy simpático Como lo que decía Einstein, digo. yo creo en el Dios de Spinoza. Claro, pero, sí, claro. Yo creo en los seres humanos. Evidentemente... Necesitamos tener una creencia, una fe Sí, en algo, sí. en el ser humano, en la felicidad, Sí. en el desarrollo científico, pero en algo que no en algo que nos confronte y nos destruya a los unos y a los otros, no en fetiches y creencias y rituales. Algún día saldremos, 6.000 millones de personas en el mundo, de los 7.000 son religiosos y creyentes. ¿6.000 millones? Sí, 6.000 millones, ¿no? ¿Y vos Una no proporción pensás enorme. que eso tiene que ver con nuestra fragilidad Con como el desamparo seres? infantil. El desamparo El infantil. desamparo infantil. Hablamos con Abdala del apego y quizás no profundizamos del todo en la necesidad, esto que mencionás vos, tan brillante, Raskowski, Andrés, no tu papá, vos. No, el tipo era brillante. Era Arnaldo era bárbaro. ¿Qué papá? Vos sabés cuando pones el ejemplo ese de que uno ve la Acrópolis y el otro no lo vio, vos sabrás por qué pones ese ejemplo donde el No, él fue hijo mucho más allá de su supera- padre. Sí, Sí. Yo trato de aproximar el bochín. y yo creo que en algunas cosas son muy diferentes. Somos diferentes. Sí, la verdad que sí. Lo conocí mucho a tu padre, lo respeto muchísimo y realmente lo que él ha hecho como pediatra, que era médico, cómo cuidó a los chicos. Y La campaña Andrés, internacional de Filium, la extraordinaria. campaña internacional de Filium, adiestraba a las madres, no se separan nunca de sus hijos, los ponía así en los cosos para que vayan a trabajar con los chicos. Tenía fe y creencia en la humanidad y en la infancia, Sí. y en el desarrollo de la Ay, me da humanidad. escalofríos, Andrés, este tema, porque creo que se está perdiendo esto de la necesidad del apego, de la relación profunda con la madre y de la madre con el hijo. Las madres están pensando si engordan más de 8 kilos o menos de 9 kilos. Los médicos tratan los embarazos como si fueran enfermedades. Parte de la estupidez humana también. Enfermedades. Sí. Enfermedades. Que el análisis de sangre, que el genético, que el otro, que... Y se pierde Por favor, y la se necesidad pierde el amorosa sabor. y afectiva. Lo que es
estar embarazada, que es una maravilla. Muchas gracias, doctor Andrés Raskowski. Siempre sos un placer y un orgullo. La nutrición. ¿Qué te quedaste que pones la manito así? No, pensaba, bueno, me gustaría, si es que recojo muchas cosas interesantes sobre estupidez humana de filósofos, intelectuales y sociólogos, volcarlo acá, que es un lugar donde se hace un desarrollo cultural importante y donde muchísima gente te escucha y se propagan estas ideas. ¿Vos decís 2 acá? No. Me olvidé de darle la bolsa porque estoy embobada. Todo de rojo te mandó Silvia Blanco. Pero qué bueno. Cosas riquísimas. Todo pasional. Para que disfrutes. Pasional y contra el mal de ojo. La superstición existe. Muchas gracias, Andrés. Te esperamos a la vuelta del Congreso de la Estupidez Humana. Luego de la pausa vamos a las reflexiones finales, como siempre. Si la noche te persigue, entrégate a ella o dile que tienes dolor de cabeza, sobrita de reflejo, dame algo tierno, me como tu amor y cago el infierno. Adiós, 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 perno, perno, verne, 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 oh, oh, verne, verne, oh, oh, la, 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 Si lo ven los miembros de APTRA, este programón con el doctor Andrés Raskowski, que está cada día mejor, como Gardel cada día canta mejor, realmente nos dan el Martín Fierro de oro. Realmente muchas gracias, Andrés, muchas gracias a todos ustedes, y la estupidez humana hay que seguir investigándola. Nos vemos.